hablando acerca de Jesús, el Cristo. Oye, es que se nos ha ido esto como agua entre los dedos, bien rápido. El diálogo ha estado súper interesante. Voy a dar un corte de pastelillo. ¿A un corte? Sí, un corte de pastelillo. Ajá. Porque es que tengo que hacer esta pregunta. Ah, qué listo. Sí. Ahora mira, las tiene ahí apuntaditas. Sí, lo anunció, un corte de pastelillo. Corte de pastelillo. Si la profecía, me escriben, si la profecía de Isaías era en efecto acerca de Jesús o los evangelios lo citan para intentar explicar su misión. Ah, tremendo. Sí, Isaías 53, que uno dice, la gente piensa como que... De hecho, al profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico. Ajá. Y cualquier persona que esté en una postura adversa a la persona de Jesús como Mesías pudiera utilizar el argumento de que esto fue extrapolado por la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva simplemente fue a los hechos proféticos para demostrar y aprobar que Jesús era el Mesías. Y lo hace, obviamente, comparando muchas de las palabras, muchas de las expresiones y muchas de las cosas que Jesús hizo que servían como contraseña precisamente a esos datos proféticos. Wow, qué bien. Y además, mira, nosotros no podemos pretender que Isaías tuviera una comprensión completa de lo que significaba el Mesías. Ajá. Recuerda que era un mensaje profético. Claro. Sabía que eso venía, pero las palabras proféticas tienen cumplimiento, entonces cuando se cumple es que si ya estaba escrito. Ajá. O sea que los cristianos primitivos lo que hicieron fue mirar la expectativa que tenían, ver el texto bíblico, mirar el ministerio de Jesús y ahí lo unían. Pero hay un caso específico, como mencionó Isaías la persona, hay un caso específico donde Jesús es el que lo interpreta, ya no es la iglesia primitiva. Uh-huh. Y fue en que el capítulo 4 Lucas de 4:18. Sí. Es que el Espíritu Duro. de Dios está sobre mí y todo. Hoy se cumplió. Y es Jesús de Nazaret el que lo hace, no la iglesia primitiva. Oye, vamos, Fernan, la Tremendo. gente está ahí, sabemos que están locos por preguntar, ya no hemos dado el teléfono y están blinqueando las líneas. No, ahora aprovecha que nos queda el último segmento, 993-9700, 993-9700, hablamos sobre Jesús de Nazaret y la semana que cambió el mundo. Cerrando el día, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ajá. Amén. La genealogía de tanto de Jesucristo a José, para demostrar que José es del linaje de David, es muy importante, y la genealogía también que muestra a Jesucristo con Adán. Eso es una cosa demasiado perfecta y demasiado correcta. Okay, y otra cosa, perdón. Sí. También otra cosa en cuanto a la genealogía. Es que María es de la tribu de Judá y María es de la tribu es de la hija de Aarón. Jesucristo como rey y sacerdote necesitaba los dos linajes, la tribu sacerdotal y la tribu real. Bueno, vamos a mirar las preguntas sobre en torno a la genealogía. Doctor Samuel, propósito de ellas y qué nos quieren decir de Jesús. Hay dos genealogías con respecto a Jesús. Ajá. Una que va por el carril de María y otra que va por el carril de José. Ok. Y las dos la relacionan con David y la relacionan con Adán. Oh. Y de David a Adán pasa a través del linaje sacerdotal. El propósito de esa genealogía es destacar los dos componentes importantes de Jesús de Nazaret. Primero, que es hijo de David, y que es hijo de Adán, que es hijo de Abraham, que es hijo de Moisés y que recibió la bendición de Aarón. Wow. Quiere decir que tiene los dos componentes fundamentales para ser realmente el Mesías. El componente sacerdotal y el componente del rey, del Mesías, rey, del soberano. Por eso es que uno ve que Jesús de Nazaret es no solamente el Hijo de Dios, el ungido del Señor, se llama, en uno de los casos de sanidad, el ciego en Jericó lo llama Jesús, hijo de David, de misericordia. El único milagro que se hace con respecto al hijo de David, pero a su vez era un sacerdote de la casta sacerdotal del linaje de Abraham, que son los dos componentes indispensables para el mesianismo y la expectativa judía. Bueno, vamos con más preguntas. Sí, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Sí, perdonen la emoción, es que están ante dos maestros espirituales para mí, aunque ellos no lo sepan ni me conozcan. Un maestro y un discípulo. Dos colegas, amigos.
No, de lo que tienen ahí son 2 máster, gracias a Dios. Le puedo hacer una pregunta con mucho respeto y humildad. Jesús resucitó, murió, se dice un Viernes Santo, pero hay una partida que puede decir que pudo haber sido un jueves, con relación al 15 de Aviv, que era un día de reposo grande en Israel. ¿Podría eso tener alguna partida real o es solamente una teoría infundada? Dios les bendiga. Es interesante, querido, que sentado aquí hace unos minutos conversando con el doctor Samuel Pagán, hablamos sobre el tema. Obviamente habíamos dicho al inicio que la teología es reflexión y que como resultado de esa experiencia de reflexión, mucha gente puede tener la oportunidad, el privilegio, sentirse con el derecho inclusive de ir a la Sagrada Escritura y llegar a conclusiones dentro de su análisis, dentro de su estudio. Y hay esas 2 escuelas. Pero el doctor Samuel Pagán, estábamos conversando ahorita, y a mí me gustaría, porque tú lo resumiste muy bien, y yo creo que me parece que es muy asertivo esa forma de resumirlo, como lo hace. Siempre la gente me pregunta, pues murió a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a viernes por la tarde, a sábado es un día, y el otro día por la mañana era día y medio, no eran 3. Eso presupone la organización del día de mañana y tarde como lo tenemos el día de hoy. En la época judía no era así. Era la noche y la mañana. Calendario lunar. El calendario lunar. Quiere decir que Jesús muere a las 3 en el día que empezó el jueves por la noche. Jueves a viernes, el primer día. Viernes a sábado, el segundo día. Y sábado a domingo, el tercer día. Por eso es que resucitó al tercer día. No resucitó al cuarto, ni resucitó al día 25, ni a las 2 horas. Es al tercer día, porque el 3 es el símbolo de la perfección. Jesús resucita como un ente perfecto, teológicamente hablando, delante del Señor. Y es interesante porque esa escuela que postula el concepto de que Jesús, yo lo he estado estudiando en estos días, que Jesús murió jueves, parten de la premisa del día 10 de Aviv. Sí. Y cuando parten de la premisa del día 10 de Aviv como el primer día de la celebración de la fiesta de la Pascua, y empieza uno a contar desde el día 10 de Aviv hasta el día 15, que obviamente era lo que demarca la profecía de que ese es el día de la muerte del Cordero. Entonces, aun cuando uno llega ahí, descubre que, aquí se puede presuponer que fue jueves, pero cuando llega al 15, no hay manera de decir fue viernes. Fue viernes porque si llega al 15 de Aviv, que es el día del cumplimiento de la muerte del Cordero, pues el 15 es 15. Cuando lo sumas desde el domingo 10 y llegas al 15, descubre que era viernes. Muy bien. Sí, pero si lo sumas, correctamente lo has hecho, lo has dicho. Pero si lo sumara de día, desde la perspectiva nuestra, llega jueves. Ahí es donde está la dificultad. Porque el calendario solar. Claro, nosotros usamos el calendario solar. Interesante. Y no es con el calendario solar, es con el calendario lunar. Hola, cerrando el día. Muy bien. Dios le bendiga. Ajá, buenas tardes. Sí, adelante. Hello. Adelante. Sí, Dios le bendiga a los siervos de Dios. Bueno, Dios le bendiga. Sí, mira, le habla Rafael de Aguada. Es que estoy llamando porque es que yo le preguntaba a varias personas, a varios pastores y a diferentes hermanos de la fe, que es que si Jesús era 100% Dios y 100% hombre, o era 100% hombre o 100% Dios. ¿Cómo es el asunto? Dios le bendiga. Bueno, vamos para los concilios cristológicos. La conclusión de la iglesia fue determinante y no admite discusión. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y 100%. Y nosotros podemos ver en 2 instancias históricas, narraciones concretas, donde se presenta perfectamente hombre y narraciones donde se presenta perfectamente Dios. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní es perfectamente hombre. Y cuando perdona a quienes lo están matando, perfectamente Dios. Wow. Tú lo tienes en un espacio de ¿cuánto? De 24 horas. Uno lo ve ahí los dos.
Podemos decir que altamente influenciado Jesús por Juan el Bautista. Si vas a mirar eso desde el punto de vista de algunos personas que trabajan con toda esta historia, sí van a afirmar que no solamente Jesús tenía influencia sobre Juan, sino hay algunos que llegan a la descabellada idea de plantear que Jesús usurpó el mesianismo que le pertenecía a Juan el Bautista. O sea, hasta eso puede llegarse sobre ese particular. Sin lugar a dudas, tiene que haber una influencia de Juan el Bautista en la persona de Jesús, porque desde la perspectiva profética hay alguien que tiene que abrirle el camino, hay alguien que tiene que abrirle la senda, y hay alguien que tiene que cerrar el ciclo profético de Israel, que es Juan el Bautista, y cerrando el ciclo profético tiene que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, ese testimonio lo tiene Juan, y la gran maravilla es que lo tiene Juan como el amigo del novio, como el amigo del novio. Ahora, lo que es maravilloso dentro de esa experiencia es que la admiración que Jesús siente por Juan la quintuplica en la experiencia de aquellos que van a creer en él como el Señor, como el Mesías. Él dice: Juan el Bautista, no ha habido un profeta más grande que él, pero yo os digo que el más sencillo y el más humilde en el reino de Dios es más grande que Juan. ¿Esa revelación le llega a Juan ese día allí, o tal vez ya sabía con quién estaba tratando? ¿Y quién era él? Es muy probable que Juan conociese como profeta, que ya estaba ubicado para esa función, para esa tarea. Y tendría que tener algún tipo de sincronía como la tenían los profetas con aquella famosa palabra: el espíritu de Yahvé vino sobre mí. Esa familia. Sí, ese momento tuvo que haberse dado dentro de ese contexto para decir: aquí aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la verdad es que tienen que haberse influenciado uno al otro. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad que el maestro de homilética de Jesús de Nazaret fue Juan el Bautista. Sí. Y nosotros tenemos 2 sermones de Jesús de apaga y vámonos. Sí. O sea, que se parecen a Juan. Sí, a Juan el Bautista. Sí. Lo que pasa es que cuando vino la muerte de Juan el Bautista, Jesús tomó 2 decisiones estratégicas. La primera, mudarse a Capernaum, porque en Capernaum estaban los rabinos de la época y podía multiplicar su ministerio. La segunda fue cambiar su estilo homilético, y de ahí en adelante comenzó a hablar en parábola, y según Lucas solamente en parábola hablaba, que es una hipérbole, pero lo que quiere destacar es que no siguió ese estilo desafiante de Juan el Bautista, porque literalmente los fariseos y los líderes de los saduceos le mandaron personas que lo siguieran en todos los lados, estuvieran preguntándole y copiando cuáles eran los problemas que tenían para encauzarlo. Pero es interesante que retoma el discurso de Juan el Bautista ya después de su experiencia en la confrontación y en las grandes preguntas que le hicieron los religiosos, que por 7 veces les digo a los fariseos hipócritas. ¿Cómo? O sea, sí, no, tenía el sermón por dentro. Todavía Mateo 23. Todavía emulaba a Juan el Bautista. Sí, lo tenía por dentro. Más llamadas. Muy bien. Más llamadas. Buenas tardes. Buenas, yo bendiga. Amén, adelante. Quizás, mi hermano, vamos a tomar la oportunidad, darle la oportunidad a otra persona, ¿verdad? Porque yo sé que usted participó y hay otra gente en línea para hacerlo. Vamos con más. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ahora sí. ¿Conmigo? Sí. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, saludos. ¿Todavía están en las preguntas? Sí, claro. ahora es. El doctor Samuel Pagan contestando. Mire, mi pregunta es, me gustaría que el doctor Román, ¿verdad?, me diera su opinión sobre lo que él entiende que es el libre albedrío. Porque he escuchado posturas que dicen que realmente si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pues entonces no tenemos ninguna, ¿verdad?, libertad para escoger. Entonces, más sin embargo, la palabra dice, ¿verdad?, desde Josué, aquel tiempo que le hizo: escojan pues ustedes, yo en mi casa serviré a Jehová. Entonces la palabra también dice que él toca la puerta y llama. Y aquel, ¿verdad?, que abre, que contesta. Entonces pues,
he visto que hay como una diferencia de opiniones en cuanto a este tema y me gustaría que me lo aclararan, por favor. Doctor Samuel Pagán. Interesante. Mira, el libre albedrío es la capacidad que le da Dios al ser humano para tomar las decisiones importantes en la vida. Ese es el libre albedrío. El ser humano tiene que tomar decisiones, pero al tomar las decisiones tiene que tener varias cosas. Número uno, debe tener decisiones informadas. No pueden ser decisiones imprudentes, no pueden ser decisiones que salgan del corazón, emocionales, sin análisis crítico. Pero sobre todo, relacionado con la doctrina del libre albedrío, que es la capacidad de decisión que él tiene el ser humano, está incluido el concepto de que el ser humano es responsable por sus decisiones y que nadie va a pagar las decisiones del ser humano más que el ser humano que las toma. Quiere decir que Dios le permite al ser humano tomar las decisiones, aunque Dios sabe lo que va a pasar. Wow. Pero le permite al ser humano tomar las decisiones de forma tal que esté consciente de las implicaciones de sus actos. Y ahí es que viene la gracia, la misericordia porque se lo permite, pero la gracia porque le acompaña en ese proceso. Pero las decisiones de la vida las toma el ser humano como decisión del ser humano. A veces yo escucho que me dicen la gente, eso yo soy bueno, pero el diablo me empujó. No le eche culpa a nadie de sus decisiones. El ser humano toma decisiones y tiene que estar consciente de las implicaciones de sus decisiones. Y en esa misma línea, por ejemplo, quizás con bien poquito tiempo ya para terminar, siempre me ha parecido que en la Semana Santa, la figura de Judas, la preocupación de mucha gente es, ¿esto fue una decisión libre de Judas, traicionar al maestro? ¿O esto era algo que estaba determinado para...? Entonces siempre queda como esa parte, ¿verdad? De si es un personaje nefasto por voluntad propia o era un villano previamente determinado. ¿Qué piensa quizás, doctor Román? Una cosa es lo que se pueda determinar dentro del marco de la eternidad, ¿verdad? Eso es muy difícil poderlo especular. Pero por el otro lado, las decisiones de Judas son las decisiones de Judas. Y Judas es responsable por las decisiones que toma. Que posteriormente a las decisiones tomadas por Judas llega una experiencia de remordimiento, de dolor, por haber hecho lo incorrecto, pues eso también es parte de la vida, de la vida de ese ser humano. Desde luego, lo que de ahí en adelante se pueda elevar desde el punto de vista de la reflexión teológica, pues a mí me parece que lo podemos tal vez plantear, pero no podemos ser tan agresivos como para llegar a conclusiones tan determinante sobre la persona de Judas en ese sentido. Yo creo que las decisiones que Judas tomó, las tomó porque él quiso racionalmente tomar. Sí, sabes que nosotros tenemos programas en la Tierra Santa más educativos, menos turísticos, más educativos. Y uno de los personajes más difíciles de explicar es Judas. Es Judas. ¿Cómo es posible que haya una persona así en la Escritura? Fue discípulo, pero no solamente fue discípulo, fue el tesorero. Es decir, tenía función de liderazgo. Cuando el liderato y confianza del Señor. Cuando tenemos la Santa Cena, si Judas mojó el pan al lado de Jesús, eso quiere decir que estaba cerca de Jesús. Eso quiere decir que la forma que se ponían las personas era primero en la mesa era como una U, no como Leonardo da Vinci que en el medio está, etcétera, etcétera. Y al ras de la lona. Exactamente. Primero estaba el anfitrión. Segundo, la persona que se le daba el homenaje. Ese segundo debe haber sido Jesús. Tercero, cuarto y quinto era por orden de autoridad. Quiere decir, si Pedro era el primero, posiblemente, Jesús el segundo, Judas tercero, indica su importancia en el grupo de los apóstoles. Aprendió del Señor, tuvo las lecciones, teología, enseñanza, vio los milagros, pero cuando llega el momento, el texto bíblico nos dice que parece que había un apetito de transformación política en Jesús que no notó en Judas, que no notó en Jesús, y por ahí fue que se metieron las autoridades religiosas
y le pagaron para que vendiera a Jesús. No solamente es un acto de traición, es un acto de una venta de un ser humano. Una transacción. Ahora, yo llevo a mis estudiantes y los peregrinos, los llevamos, miren cómo se llama el sitio, el monasterio de Judas Iscariote. ¿Cómo va a ser? Ustedes todos han ido a Tierra Santa. En el Gehenna. Wow. En el Gehenna, al final está el Valle del Alma. Y ahí hay un monasterio dedicado. Entonces, claro, acuérdense que yo enseño allá, pero literalmente soy visita. Digo, yo llevo allá muchos años, pero yo no soy de allí. Claro. Entonces uno no quiere, ¿verdad?, dar un mal testimonio. Y un día yo le pregunto, pero ¿no le llama la atención? Me dice una de las monjas, no, esto es importante aquí para que la gente evite actuar como Judas. Wow, tremendo. Porque la enseñanza es por vía negativa. Hay enseñanzas que van por vía negativa, por positiva, pero hay enseñanzas. Jonás es una enseñanza por vía negativa. Los profetas deben ser todo lo que Jonás no hizo. Lo que no hizo. ¿Entiendes? Y el caso de Judas, ya se me hubiese ocurrido a mí en la vida pensar una cosa como esa. Miren, este está sabroso. Y una oyente que dice, ay Dios mío, se me quemó el arroz, yo creo. No, quiero proponer un programa hasta las 10:30 de la noche. Hasta las 10:30 de la noche. Doctores, muy agradecidos por estar aquí con nosotros, muy agradecidos y honrados. Un gusto estar con Moisés, mi hermano de toda la vida. El privilegio es mío. Un gran privilegio para mí estar al lado del doctor Samuel Pagán, porque no solamente tengo la oportunidad de platicar, sino de aprender. Mi placer. Y ahora los relevan nada más y nada menos que Wison Torres y Leida de Peregrinos y Extranjeros. Los estamos esperando para que estén con nosotros. Qué bueno. Gracias, en vivo, gracias. Sí, vienen por ahí. Bueno.